20 minutos para las 12. Hablamos a esta hora de salud oral, como siempre los miércoles, un buen tema y un buen consejo en materia de salud oral. Y quién mejor que la doctora Ana Fernanda Soto Neira, quien es la persona que dirige odontología de alta especialización, la doctora Ana Fernanda, que es odontóloga de la Universidad del Valle, especializada en la Universidad Militar y en la Universidad de Nueva York. Doctora Ana Fernanda, muy buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, Darío, y buenos días a todos. Vamos a hablar de algo que no solamente a mí, sino a muchos, se le ha convertido en un auténtico calvario. Cuando yo acepté, doctora, que me sacaran las cordales, yo creí que eso iba a ser algo sencillo. Es que a veces no están bien ubicadas, doctora. Y viví un momento traumático, de verdad, se lo voy a decir, doctora. Además porque me correspondió un odontólogo, de esos que a veces usted nos recomienda, no deberían ser así, no deberían actuar así. Y terminé con un fuerte dolor en mi tórax. Porque no sé con qué fue, si con los codos o con la rodilla, apoyarse pero para el hombre sacar... me maltrató severamente. Hasta que me lograron sacar la cordal, una. Porque estaba complicadita, no sé si era que estaba atravesada o qué. Pero eso le genera a uno mucho miedo, lo que le digan a uno, doctora, lo de las cordales. ¿Ya? ¿Por qué, doctora? ¿Es por eso? Porque... Y el miedo es referido. Sí, usted llega con miedo porque otra persona le dijo me fue pésimo. Entonces usted llega asustado a cualquier consulta odontológica, sea o no por la cordal o por otra cosa. Claro. Doctora, pues lamentablemente es un procedimiento que uno piensa debería ser seguro, tranquilo, así como yo lo pensé. Y se vuelve una pesadilla, doctora. ¿Qué es lo que pasa con estas 4 muelitas? Estos 4 calvarios que tenemos abajo y arriba. Son 4. Esas 4 muelitas se llaman muelas del juicio, muelas cordales, o en nuestra numeración que tenemos para los dientes son los 8. Ya no hay nada que hacer, en el caso mío y de muchos. ¿Pero es necesario sacar las cordales? Cada vez se ha vuelto, sí es necesario, cuando las cordales no tienen un buen acceso para su higiene, cuando las cordales están haciendo interferencias en la mordida, cuando las cordales no tienen suficiente espacio y cuando las cordales no salen, hay que sacarlas. Pero si las cordales se pueden mantener en su posición, se pueden manejar una buena higiene, se pueden mantener las cordales en boca. Es decir, sin necesidad de extraerlas. Sin necesidad de extraerlas. Es muy raro actualmente encontrar un paciente con los 32 dientes completos, porque cada vez por procesos evolutivos y además por las dietas blandas a los que estamos siendo sometidos desde bebés, ya no nos dan la carnita dura, ya no nos dan el pedazo de zanahoria, sino tiene que ser cocinadito. Entonces cada vez nuestros maxilares van a ser más angostos, más pequeños y no van a caber los dientes, las muelas cordales. Claro. Doctora, ¿y cómo se establece que pueda extraer o no las cordales? Porque un indicativo diría uno es el dolor, por ejemplo, ¿no? Cuando no se cepilla, cuando no hay un buen acceso para el cepillado, generalmente la acumulación de placa bacteriana genera inflamación de la encía y va a haber dolor. O cuando la muelita está saliendo que no tiene cómo salir, pues sale un pedacito y el otro no, entonces más dolor porque ahí se va a acumular comida. Entonces están indicadas las exodoncias de las cordales, o sea, sacar las cordales. Y esas exodoncias de las cordales, esas extracciones de las cordales las debe hacer un cirujano oral o un cirujano maxilofacial. Si nosotros nos medicamos y nos automedicamos con antibiótico porque nos está doliendo, porque todo el mundo se automedica, y con analgésicos, pues vamos a generar o tapar ese daño que se está haciendo y luego una posible infección recurrente. ¿Por qué una cordal a veces termina en una posición inclinada? Van tomando ese tipo de posiciones esas piezas en la dentadura. Porque como no hay el espacio suficiente para poder tener una buena erupción, pues entonces se inclinan. Y si se inclinan y no se sacan, se puede dañar el diente adyacente, o sea, el segundo molar. Entonces terminamos sacando cordales y sacando el segundo molar. Y ahí hay problema también. Doctora, ¿de qué depende la inflamación que genera la sacada de estas cordales? Porque le cuento que pasé una experiencia y quedé como hámster almacenando zanahoria después de la sacada de un par de cordales. La inflamación depende de la posición de las cordales y del procedimiento quirúrgico definitivamente y obviamente de la reacción de cada paciente. Entre más tiempo se demore la extracción de las cordales, pues más posibilidad de inflamación va a tener, porque el proceso va a ser muy largo.
Y es cierto los mitos, por ejemplo, que le dicen las abuelas, no se asolee, no tome cosas calientes. Se serene. Sí, cositas así. Bueno, las cosas calientes, por obvias razones, generan vasodilatación, entonces va a producir posible hemorragia. Entonces, idealmente los 2 primeros días es terapia de frío, ¿sí? Mi compañero Julio Jurado, pues es un hombre que además es muy cercano a las creencias populares. Eso quiere decir que era muy muela, Darío. No, allá él pues me porque, dice exacto. que sí es cierto que no se puede tener relaciones sexuales cuando se ha extraído una cordal. No, eso no es mentira, nada tiene que Le ver. metieron cuento ese día. Normalmente. No tener mucha actividad física los 3 primeros días después de ok. una... Pero no solamente de las cordales, de cualquier cirugía. No sobreactuarse cuando... Sí, tampoco. cuando Sí, tenga la sí, cabeza, sí. sobreactuarse. Usted no, puede- Es decir, que Lo ¿cuántos, normal. Suave. cuántos días lo incapacitaron después de eso, Julio? Díganos por aquí, venga. ¿No? ¿Cuántos No, días no lo sé. incapacitaron por las cordales? ¿No? Porque si le pasó eso, pues ay, perdió una semana. Bueno, yo ¿Ah? tengo una duda y es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo las 4 y me salían en radiografías hace unos 10 años, pero nunca salieron. ¿Es posible que eso pase, que se queden ahí y no, pues digámoslo así, nunca se asomen? Sí, cuando no hay espacio, las cordales se pueden formar, terminarse de formar y nunca se van a asomar. Pero si esas cordales quedan allá adentro, hay una alta posibilidad de formación de quistes o tumores. Gracias, doctora. Voy ya mismo me da una cita esta amable. Otra radiografía No, joven no, de una vez. por eso, porque a muchas personas como a mí tiene que haberle pasado lo mismo. Ya Que me entendemos quedé la formación. esperando y nunca pasó y yo tengo 38 años y nada. Me ¿Y sabe imagino por qué que- le digo lo de la Exacto. radiografía? Porque ese es un elemento básico, ¿no? Una panorámica es básica. No y se dejen cuando- meter el cuento de que no, tranquilo, venga, Sin acuéstese y radiografía, listo. no, radiografía. nunca. No. Y lo otro, cuando hay cordales en muy mala posición, muchas veces hay necesidad hasta de pedir una tomografía, porque hay estructuras anatómicas adyacentes a esa cordal que se pueden ver afectadas durante el proceso de la cirugía y uno debe estar completamente seguro de qué es lo que se va a encontrar y qué es lo que va a hacer durante el proceso quirúrgico y no sorpresas. Reitérenos esto, doctora. Se extraen las cordales y ¿qué pasa con la ubicación del resto de dientes? ¿Hay desplazamiento o no pasa nada? No pasa nada. Si se extraen las cordales, los dientes no tienen por qué moverse. Los cercanos especialmente No no. se mueven. Lo que pasa es que una cordal mesoinclinada, o sea, inclinada hacia adelante como generalmente están, ellas ayudan a que el resto de dientes se muevan y puedan tener algo de amontonamiento. No significa que la cordal es la causante del amontonamiento severo de un paciente, no. Pero si una cordal se saca, que vuelvan a otra vez a acomodarse los dientes, no. Necesita un tratamiento de ortodoncia para reacomodar los dientes. Finalmente, doctora, otro dolor de cabeza que yo he padecido, otra angustia, es el tema de la sedación. Es decir, cuando le aplican a uno la anestesia. Que para mí es, le confieso, un calvario total. Yo creo que sufro más con la anestesia y la Seguramente. aplicación de la anestesia. No sé si es que parece que tengo un problema además de que no me coge rápidamente y entonces ahí tengo que sufrir un poquito. Necesaria, básica para un procedimiento de estos, sedación. Cuando las cordales son en una muy difícil posición, pues hay pacientes muy nerviosos que vale la pena hacerlo bajo sedación endovenosa o incluso hay pacientes que requieren de anestesia general. Pero con sedación endovenosa en un buen sitio, en un sitio adecuado técnicamente para poder hacer una cirugía, se puede hacer sin ningún problema y el paciente colabora y es maravilloso tanto para el cirujano como para el paciente ese procedimiento. Claro, doctora, finalmente, usted insiste siempre mucho en algo de que estos procedimientos los hagan las personas, los profesionales expertos, para este caso, expertos en la extracción de sus cordales. Y ahí es fundamental hacerlo y que no se convierta en una pesadilla. Le llegan muchos casos de extracciones mal realizadas y qué casos, por ejemplo, llegan. Nos llegan casos de fracturas mandibulares por cordales que han extraído en consultorio y han generado fractura mandibular que luego hay que meter al paciente ya anestesia general a hacer una síntesis de la fractura, una osteosíntesis. Nos llegan casos... Meterle clavitos a, Claro. a la mandíbula. Sí. Dios mío. Nos llegan casos de cordales que sacan el pedazo de la corona, que fue lo que alcanzaron a sacar, y dejaron la raíz ahí adentro. Y toda la raíz, no un pedacito, sino toda la raíz. ¡Qué Entonces, susto! vuelva a hacer un procedimiento quirúrgico y ya va a ser más complejo tanto para el paciente que viene aprensivo como para el odontólogo.
Doctora Ana Fernanda, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos, tema interesantísimo como siempre cada miércoles, muy amable. Gracias Darío, Andrea y Mauricio, muchas gracias a los oyentes. Caracol Radio.